El teléfono de su casa o de su celular suena y usted escucha la voz de su hija llorando, anunciando que está secuestrada y que usted tiene que pagar una recompensa para su pronta liberación. El único problema es que su hija está durmiendo tranquila y seguramente en la habitación de al lado. ¿Por qué? Porque una voz falsa creada con inteligencia artificial logró crear esta amenaza, este chantaje. Y si esto sucede, y este caso sucedió en la vida real, le sucedió a una mujer que se llama Jennifer De Stefano en Arizona. Y si esto le pasa a una persona, imagínense lo que le podría pasar a un medio masivo de comunicación si comienza a replicar historias que terminan siendo falsas y que son generadas en imagen, texto, video o incluso voz a partir de herramientas de inteligencia artificial. Las amenazas son múltiples, pero las oportunidades también para el periodismo y para los periodistas. ¿Cómo se integra la inteligencia artificial al periodismo de hoy en día? ¿Cómo además podemos entender y aprender a discernir cuáles noticias son falsas y cuáles son reales? Y sobre todo, ¿cómo pueden hacer los periodistas para mejorar sus contenidos y mejorar la veracidad de los mismos a partir de la inteligencia artificial? De eso vamos a hablar hoy en Hay para Todos, en el primer capítulo que tenemos con Sol. Mi nombre es Juan Pablo Rosso. Mi nombre es Diego Páramos y felices de estar grabando. Esta vez estamos grabando en la tarde. Vamos a ver cómo nos va. Y además tenemos al sol. Y tenemos un gran invitado el día de hoy. El sol de América. El sol de América, el sol de Bogotá. El Luis Miguel del periodismo. Bienvenido José Carlos García, editor digital del Tiempo, a este Hay para Todos. Gracias a Juan Pablo, a Diego. Feliz de estar hace rato. Digamos, teníamos la deuda más bien, de estar juntos en este podcast. Por fin se nos dio. Sí, así que nada, muy feliz y muy contento de poder acompañarlos para hablar de algo que, pues, por supuesto, nos apasiona a los que estamos aquí sentados los tres: periodismo, tecnología e inteligencia artificial. Bueno, comencemos por el lado no oscuro de la fuerza, que es el lado de para qué les está sirviendo a ustedes la inteligencia artificial a los periodistas, a las grandes salas de redacción. ¿Cómo están integrando las herramientas de inteligencia artificial a sus procesos de producción periodística? Mira, la inteligencia artificial en el mundo de la creatividad, metiendo el periodismo en esa sombrilla, tiene un componente, una apropiación, un concepto, una especificidad distinta a cómo podría apropiar la inteligencia artificial, no sé, un retailer, un oil and gas, una empresa de telecomunicaciones. Básicamente porque la inteligencia artificial, en términos prácticos, sobre todo la generativa, digamos que está en el mismo renglón de la producción de contenido. Por tanto, la manera como los medios de comunicación debemos apropiar la inteligencia artificial pasa por unas, digamos, indicaciones y unas consideraciones especiales y distintas. Dicho esto, pues claramente, si uno hiciera la tarea muy sencilla o pensara pues, muy rápidamente, uno se imaginaría que la inteligencia artificial la están usando los medios de comunicación para producir contenido. Y digamos que sí, hay una, digamos, primera, yo debo decirlo, misconcepción al respecto. Yo genuinamente, y entrando ya como en frases contundentes con las cuales usted se debería quedar en este podcast, considero absolutamente un error profundo usar la inteligencia artificial para producir contenido en términos estrictos y, digamos, facilistas de lo que puede hacer una inteligencia artificial. Es decir, de decirle a cualquiera de estos lenguajes generativos, hazme un artículo con este insumo. Evidentemente lo va a hacer, evidentemente lo va a producir, pero si lo ponemos otra vez en el mundo de la creatividad, yo no creería que ningún artista, pintor, poeta, cineasta, lo que ustedes quieran, haría eso, de decirle a la inteligencia artificial, hazme un cuadro. Sí, Quiero claro. un cuadro con esto y me lo hace. Básicamente porque sería una completa, un atentado brutal y absolutamente no considerado posible por una persona que vive de su creatividad. Entonces, lo primero que yo diría es, la inteligencia artificial en el mundo del periodismo, sí, por supuesto que sí, es innegable. La inteligencia artificial va a llegarnos a todos. Así usted siembre papas, créame que en algún momento la IA va a llegar allá donde está usted en su función y su trabajo, así usted no crea que nunca va a necesitarla o va a verse impactado. Entonces, dicho esto, Juan Pablo, nosotros
En el tiempo Casa Editorial tenemos una estrategia que, por supuesto, pasa por muchos proyectos de inteligencia artificial. Pero esa estrategia es política. Ya hay políticas instauradas de uso de Sí. inteligencia artificial en la pero- sala de redacción. Sí, hay una unidad de inteligencia artificial, una célula de inteligencia artificial, que además es multidisciplinar, es decir, está compuesta por gente de contenido, por gente de producto digital, de desarrollo, de tecnología, comercial, de marketing, digamos, es multidisciplinar en ese sentido. Básicamente porque, volviendo al punto, es una realidad a la cual no se le puede... Y digamos, en cuanto a creación de contenidos, ¿cuál es la política del tiempo hoy? Bien, es la que, digamos, nosotros tenemos un concepto que se llama el tiempo turbo, que nosotros tenemos un nombre de código interno bien chévere con mi equipo, que nosotros lo denominamos el concepto Iron Man. ¿Y qué significa eso? Significa que para nosotros la inteligencia artificial es una suerte de exoesqueleto o armadura que efectivamente va a multiplicar por muchas X la capacidad de producción, análisis, procesamiento, discernimiento, comparativo, de todo el previo del trabajo periodístico, pero siempre por dentro de la armadura hay un ser humano. Siempre es cómo me armo de una facilidad que me da la inteligencia artificial, pero no es la inteligencia artificial per se solita produciendo contenido, sino que es un ser humano que se mete dentro de una armadura, que es la inteligencia artificial, y puede hacer cosas como, por ejemplo, y esto es real, tenemos todo el SECOP, para quienes nos escuchan por fuera de Colombia, incluso colombianos, es la plataforma de contratación del Estado. Entonces, cuando hacemos una investigación periodística, hay un código de inteligencia artificial nuestro que está analizando el SECOP. Entonces, si hay un escándalo hoy, que pues estamos en un país que es el país de los escándalos, y sale un cártel de la corrupción que se robaron un dinero en unas construcciones de unas vías en la costa atlántica, rápidamente el periodista de datos, el periodista de investigación, puede pedirle a la inteligencia artificial que, analizando el SECOP, vea quiénes son las concesiones, los nombres, las sociedades, las personas que están en este escándalo y haga inmediatamente una trazabilidad en qué otros contratos aparecen esas concesiones, esas cédulas y demás. Y muy rápidamente te genera información de contexto que hace muy poderosa la investigación y te da nuevas líneas. Eso que se demoraría un día haciendo clics en una plataforma. Un día y te digo más. Tranquilamente. Se puede hacer en cuestión de minutos. Pero un ejemplo. Pero volvemos, Diego, a ese pregón que casi que es el grito de batalla de esto y es validación humana. Validación humana. Es que solo es humano detrás. Mientras que te oía, José, la verdad es que hay algo. Cada vez que nosotros hacemos implementaciones de inteligencia artificial, son 9 años y bueno, y nosotros hemos hecho proyectos juntos. Sí, señor. Cada vez más se hace más. Yo creo que hay dos temas importantes que tú tienes acá. Uno es ese exoesqueleto, ¿sí? Es decir, nosotros, y lo estoy viendo en realidad en todas las áreas de conocimiento que hoy en día y de economía. Lo que tú decías en retail, en banca, obviamente en medios, telecomunicaciones. Lo que estamos viendo es, como tú lo ponías, el reportero aumentado, ¿sí? Aquí estamos viendo el analista aumentado. Estamos viendo el jefe de, no sé, logística aumentada. Entonces me gusta ese concepto de la IA como una tecnología que asiste y ayuda, más el siguiente concepto es la validación humana. Nosotros cada vez que lanzamos algún proyecto, siempre hacemos procesos de validación humana previo a que esto empiece, digamos, a operar de manera indistinta. Es que nos hemos dado cuenta que hay dos tipos de procesos. Unos que uno sí puede llegar a hacer sin intervención humana, ¿correcto? Digamos, sí hay procesos completamente automatizables. De hecho, pues, no sé si lo están usando, digamos, en el medio que hoy en día estás tú, pero sí pasa muchas veces que pueden tomar noticias muy rápidamente, generar un snippet o algo, ¿cierto? Con AI, es decir, noticia en desarrollo, pero lo generó, lo publicó y lo hizo una inteligencia artificial. Hasta ahí no hay intervención humana. Pero para llegar ahí, tiene que haber un entrenamiento previo. Es decir, tiene que haber una validación humana. Y eso lo hemos hablado mucho, porque es que a mí una de las cosas que me preocupan más es que las personas tienen el error o la idea que la inteligencia artificial hoy en día es oprimir un botón y ya todo funciona. Y la realidad es que no. Es decir, yo quisiera que tú también nos puedas compartir un poco ese trabajo que lleva años, ¿cierto? Para que esto realmente funcione. Es que no es
Digamos, creo que ese mito hay que quitarlo de a todo funciona muy rápido y se hace. Y lo otro es la validación humana, es decir, a nosotros nos ha funcionado en todo sentido. Te voy a poner un ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. Mira. Estamos haciendo un proyecto con una compañía muy grande en Chile, y ellos quieren hacer una atención a sus clientes, atender a los clientes y automatizar una parte de la atención a sus clientes. Y esa parte la quieren que lo haga una inteligencia artificial. Llevamos trabajando fácilmente 5 o 6 meses para que esto llegue al nivel en donde realmente no requiera intervención humana. Pero es porque inclusive las respuestas que va a entregar la inteligencia artificial se las entregamos a un humano para que él o ella diga si me gusta o no me gusta. Entonces creo que esos dos conceptos son muy interesantes lo que tú estás hablando. Pero ustedes, por ejemplo, en el tiempo ven cómo amenaza. Estoy pensando sobre lo que está diciendo Diego. Que yo podría agarrar, crear mismos agentes de inteligencia artificial, tener una suscripción, qué sé yo, a Reuters, Agencia F, France Press, con esos agentes, barrer lo que eso está publicando y crear un medio digital que está publicando constantemente. ¿Ustedes ven esa posibilidad? Sí, claro, amenaza al modelo de negocio del tiempo. Nos pasa, y es que no hay que hacerlo. Yo tengo competidores y con todo el cariño para ellos, están haciendo el 90% de su contenido con inteligencia artificial y no lo declaran, no lo dicen. Es peor. Tienen un negocio montado con el volumen de tráfico que tú lo conoces muy bien, Diego, inventario, con programática, y hay una fórmula matemática para eso, y es crean URLs a lo maldita sea, bajo ese concepto, le ponen un input, digamos, de contenido, y la inteligencia genera y publica. O incluso, puedo decirle, entre al tiempo, mire que está publicando, reescríbalo en este estilo, y publíquelo en mi propia página. No porque tengo bloqueado a todos los agentes de IA RobotXT. Lo que pasa es que ahí, bien importante, es que no lo declaran. Y volvemos al punto. En el trabajo creativo, en el trabajo periodístico creativo, lo que la gente está esperando es que sea un ser humano el responsable de la información. Es que ya ha pasado, y tras micrófonos hablábamos de unos casos de unos competidores que no vamos a mencionar, que están cometiendo errores con inteligencia artificial. Están saliendo a embarrarla con sus artículos, a golpear la reputación de una marca periodística, porque por el afán de publicar cometen errores, o no lo cometen ellos, que es lo peor, lo comete una inteligencia artificial. ¿Cómo le responde uno a una audiencia que es que el error no fue mío, sino de un algoritmo? El tiempo es, y debo decirlo, y pues por supuesto que aquí también no me quiero pues poner en la cumbre de que somos lo mejor y no cometemos errores y no, por supuesto que no. Aquí nos hemos quemado, nos hemos tropezado y demás, pero nosotros somos parte de Trust Project. Para quienes no lo saben, el Trust Project es una coalición global de calidad, de altísima calidad y responsabilidad periodística y ética que se lo dan a muy pocos medios. Colombia, el único que lo tiene es el tiempo. Yo, si intervengo un párrafo, un título con inteligencia artificial, debo declararlo. Y claro, al principio decían, no, pero es que nadie lo declara y nosotros porque sí. A mí no me importa. O sea, lo que nosotros tenemos es esa visión genuina de ser responsables con la audiencia y decirle, venga, y aquí quiero tocar una cosa que tú dices, Diego. Tenemos contenidos automatizados con IA, automatizados con IA, porque hay un volumen de contenidos que son el pico y placa, el clima, cómo terminaron las loterías ayer, bueno, digamos, una cantidad de contenidos que son de consulta diaria y que son como casi plantillados, que esos evidentemente se pueden hacer de manera generativa, casi que automática con una IA. Pasan por una revisión. No, nada se publica si no ha pasado por un ojo humano. Pero la gran mayoría del volumen y la razón de ser del tiempo es el contenido original. El contenido original, nuestras primicias. Si usted ha escuchado escándalos de la UNGRD, de los carrotanques, de cómo se están robando ecopetróleo, todas esas investigaciones nacieron del tiempo. Pero, y eso no permitiría una automatización, digamos, un poco más agresiva de esos contenidos, no permitiría poder dedicar más tiempo con la base de periodistas claro. a investigar, claro. a conseguir grandes entrevistas. Claro, es que mientras, volvemos al ejemplo inicial, mientras nuestros periodistas de investigaciones se demoraban 1 mes, 2 meses haciendo 3, 4 trabajos, hoy en día pueden estar haciendo 6, 7 trabajos en ese mismo lapso de tiempo porque tienen la posibilidad de usar inteligencia artificial para scrapear contenidos, para analizar bases de datos y demás. Volvemos al punto, la inteligencia artificial, el sentido, digamos, la promesa principal de la IA, Diego lo sabes muy bien, es esa automatización y esa capacidad de eliminar humanos para que una herramienta haga
haga lo que hace un humano. Claro, veces. no era repetitiva. Un millón más Acá rápido. el clima, Pero es que en ciertas industrias, yo insisto, es natural. Es decir, si yo me pongo a pensar, una notaría que debe revisar que todas las escrituras públicas que emite no tengan errores, eso lo hacía una persona antes. ¿Y cuánto se demoraba en revisar la escritura? Por eso las escrituras se demoraban un montón. Tú comprabas este apartamento, firmabas en la esta y las escrituras tuyas se demoraban meses. ¿Por qué? Porque estaban en cola de alguien revisando que todas las cédulas, los linderos, la historia del apartamento inmobiliariamente hablando, estuviera bien y consecuente en todas las páginas. Eso lo hace una IA hoy en día toteados de la risa. ¿Dónde están los errores? Esto no concuerda con esto. Esto dice que el apartamento lo hizo otra constructora y al final dice que lo hizo otra. O sea, la IA ahí sí tiene todo un sentido de automatización al 100% y con ojos cerrados. Yo insisto, el trabajo creativo, el trabajo productivo, periodístico, en este caso periodístico y en general el creativo, ve la inteligencia artificial de una manera distinta a como lo ven el resto de las industrias. Yo les quiero recordar que la primera huelga en contra de la inteligencia artificial fue en Hollywood. Cuando claro, la huelga de periodistas, de libretistas. libretistas, guionistas, actores se juntaron y hicieron un gran strike, una gran huelga contra la inteligencia artificial, en donde básicamente estaban peleando por salarios, un montón de cosas tradicionales, pero básicamente fueron muy inteligentes y hace 3 años Hollywood, estos trabajadores, viendo que esto iba a reemplazarlos, a los guionistas, a los que hacían las historias, los libretos y demás, incluso los que hacen imágenes, música, la música, dijeron, no, un momento, esta vaina nos va a reemplazar. En un segundo, una casa productora que con un presupuesto hace una película de Marvel, con ese mismo presupuesto va a hacer 10 por la inteligencia artificial, nos toca meternos aquí y ahí hicieron ese gran strike, esa gran huelga, que terminó lo que terminó. Por eso hoy en día ustedes no ven. De hecho, la semana pasada lanzaron en Hollywood una casa productora que obviamente es el odio de todo el mundo ahorita, que su promesa de venta es, te hago la película con $500,000. Todo con IA. Pero entonces dijeron, ahí protegieron su trabajo creativo, porque es que la IA y demás, y debo ser también muy sincero, nosotros en el tiempo, y muchos medios lo hacen, de hecho es una práctica global, bloquean en sus portales a los agentes de IA, de scrapeo, de inteligencia artificial. A propósito, nos dimos cuenta la semana pasada que los señores de Meta, Facebook, Instagram, nos estaban scrapeando el contenido. Toca bloquearlos. Y ahí se sobrevendan demandas contra todos ellos. Porque básicamente lo que están haciendo es entrenar sus modelos con nuestros contenidos, con nuestras imágenes, con nuestros... Entonces, también lo decíamos tras micrófonos. Hace 10 años, los medios de comunicación teníamos, digamos, el monopolio de la información. Porque ¿quién podía hacer contenido? Pues quien podía pagarlo. ¿Quién lo puede pagar? Una empresa de comunicación. ¿Quién puede pagar? Periodistas, camarógrafos, diseñadores, infógrafos, Hoy en día no. Hoy en día, con toda la tecnología que hay, como tú acabas de decir, pues nada, cogen y scrapean contenido y arman un portal y ya, informan. Digamos que sí, puede pasar, pero vuelvo e insisto. Y por eso es importante, los medios de comunicación y sobre todo los líderes en contenido deben tener una cosa muy en claro. Y es por donde entra la inteligencia artificial a las empresas de medios. Bueno, y ahí sí hay formas de hacerlo, ¿sí me explico? Sí, pero es que porque si entra por la parte financiera, Diego, por la parte administrativa, pues ese es otro tema. claro, ellos van a decir, Eso es otro tema. un momento, espera a ver, usted me está diciendo que este código, a ver, este código un aumento de productividad. me hace, o sea, tengo 50 periodistas que me producen 200 notas, y usted me está diciendo que este algoritmo me produce 1000 notas, yo saco los 200, pero los 50 periodistas. Pero Diego, ahí le paso a usted le tiró usted una pelota como estratega de negocios. Cuando mi principal activo en un medio como El Tiempo es la credibilidad que yo he generado y construido durante tantos años, ¿cómo se convierte la inteligencia artificial en una amenaza de ese activo? No, es que yo creo que hay, como recopilando un poco todo lo que has dicho, yo creo que hay varios temas importantes. Uno tiene que ver con la construcción de propiedad intelectual, ¿sí? O digamos de contenido propio, o digamos desde el punto de vista creativo. Esa es una discusión que la tengo en un montón de compañías. Y te voy a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa, quiero hacer un aviso, ¿no? Un anuncio para salir en medios. Voy y hago el visual, el arte con inteligencia artificial. ¿Yo soy el dueño de eso o fue la inteligencia artificial o de No, quién? pues la música, una canción. Lo Sí. mismo.
Tú puedes tararear algo o hacer un sonido con la mesa, se lo das a una IA que con ese músico, hace una canción, te tiene la canción, es tuya. Ahí hay todavía un área gris muy grande y pues creo que es importante verlo. Por favor, pero la respuesta es Un rollo. un rollo. Sí. Sí, no, digamos, hoy en día no hay una respuesta tan... No, pero bueno, Imagínense eso. hay que reescribir toda la... ¿Y quién dice que no es 1090? ¿Sí me explico? Es decir, No, eso de no hay cómo. Claro, y yo puedo sacar un modelo mejor mañana y poner la competencia a este y decir, no, venga, yo le doy 70-30, yo le doy 80-20. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí oyéndote, yo creo que hay varias cosas. Una, yo digo que hoy en día nosotros nos volvemos muy orgullosos, ¿no? De hecho en Colombia, hecho en Estados Unidos. Y le pone uno el sello y dice, esto es hecho en Colombia, hecho en Latinoamérica, o hecho en China, ¿no? Yo creo que el valor hacia futuro va a ser hecho por humanos, ¿sí? Y más que, porque ¿qué pasa? Es decir, la proliferación de las inteligencias artificiales en el mundo, yo lo hablo un poco en las charlas y digo, lo que estamos creando es una nueva raza, entre comillas, una nueva cantidad de seres inteligentes que van a convivir con la raza humana. Y el valor grande, tú lo estás afirmando acá y yo estoy completamente de acuerdo, es en la construcción desde el humano, ¿cierto? Al fin y al cabo, esta es una tecnología hecha por humanos. Entonces hay otro tema y es que creo que el valor intrínseco del ser humano y su construcción desde el punto de vista creativo y de contenido y de ideas siempre y nunca va a perder vigencia. Que se puede asistir con tecnología, por supuesto, pero digamos que la ideación desde ese concepto creo que es claro. Ahora, lo otro que sí veo es que tocaste un tema también muy interesante. Muchas de las implementaciones que hoy en día estamos haciendo buscan reducir errores humanos. Ahorita, por ejemplo, con el que pusiste tú de la notaría. ¿Por qué? Porque es que desde el punto de vista práctico para las compañías, el error humano genera costos, ¿no? Me equivoqué en el 1.5, entonces no era 1.9. Hiciste un cálculo mal, compraste mal. ¿Sí me explico? De ahí en adelante la cantidad de cosas que pueden pasar es impresionante. Y peor, pues, digamos, en la generación de contenido, ¿no? Es decir, un error en una generación de contenido, tú lo sabes, salir con algo no cierto o equivocado, pues implica credibilidad, etcétera. Y digamos que ahí, yo siempre digo que el tema de los modelos de lenguaje hay que tener mucho cuidado al utilizarlos. Y es que nos ha pasado en muchas circunstancias. Tú pones a estos modelos de lenguaje a escribir y muchas de las cosas que dicen no son ciertas. Sí, por la misma construcción y la misma lógica algorítmica es que no está construido para eso. Entonces, aún marrón. Pero imagínense la cantidad. Entonces, con mayor razón me gusta la aproximación que están teniendo ustedes como medio y es, hombre, el centro tiene que ser el ser humano. Es que hace como 15 o 20 días, ¿cuál fue el medio? Un medio publicó la lista de 15 libros que tienes que leer en este verano. No, y 10 eran mentiras, 10 se los había inventado ChatGPT. Pues imagínense ahí pega directamente. Pero publicaron eso y otros 200 medios salieron a replicar la lista. De acuerdo. Y por ejemplo, medios locales que le dejan el párrafo final. Sí. Aquí ya te dice el artículo. ¿Qué más quieres que te haga? O sea, como tú que dices, no, Dios mío, es que ni siquiera para realizar el copy-paste. Lamentable, señores que trabajan en medios digitales. No hagan eso. Se están pegando un tiro en el pie. Por supuesto, desde el ámbito empresarial decía usted ahorita de por dónde entra el periodismo a su medio, si entra desde la parte financiera administrativa o si entra desde la parte de producción. Pero digamos que a nivel empresarial la inteligencia artificial es champaña y perico. Sí, eso es un fiestón lo que se viene. Pero desde el lado de producción de contenidos, y podemos incluso albergar aquí las industrias creativas, siento que hay una mala prensa, una desconfianza hacia lo generado por inteligencia artificial. Y estoy citando aquí un estudio de Reuters y la Universidad de Oxford que dice el 36% de las personas encuestadas se siente incómoda con contenidos generados por humanos con ayuda de inteligencia artificial. Y un 19% se siente incómoda con al revés, con contenidos generados por inteligencia artificial con validación es que humana. Volvemos al punto hay que desconfianza. Pues obvio, porque es que es un tema, volvemos al punto de los temas creativos. ¿Tú te comerías un sushi hecho por un robot? No, creo que no. O sí por curiosidad, pero creo que no volvería. No sería, digamos, tu primera opción. Es una experiencia diferente. Es decir, uno ir a comerse una pues cosa es lo no mismo, sé. digamos no, que... puede que sí.
supongamos que el robot te dice es que no tiene bacterias, es perfecto, lo que sea así, pero digamos que uno va, es una experiencia humana. ¿Cierto? No, pero diablo, Simpson, sí. Sí. No, a ver, ¿qué creo yo en ese sentido? Sí, y es que, y bueno, acabas de tocar otro tema peor que es robótica más inteligencia artificial. Pero volviendo un poco a dónde entra la inteligencia artificial dentro de los medios, yo lo he visto de diferentes maneras. Y creo que hay una parte muy, muy buena desde el punto de vista editorial. Nosotros lo hablábamos y creo que, y corrígeme si eso no es así, pero digamos que yo siento a nivel de medios que hay dos tipos de contenido, sobre todo medios noticiosos, ¿cierto? Entonces, uno que es la noticia. Sí. La noticia es, pues la noticia. Es decir, uno va, El hecho. sí, va, cubre, hace el hecho y pues va, pero es algo que ocurrió y va y se hace un cubrimiento, ¿de acuerdo? Ese es el commodity de nuestro negocio. Correcto, y ahí no hay mucho que hacer, es esperar Sí, que haya la informal. noticia, va y se informa, listo. Pero yo sí creo que hay algo muy interesante que se puede utilizar con inteligencia artificial y es el análisis de todos los contenidos que han venido consumiendo mi audiencia para construir nuevos tipos de contenidos Ok. que son atemporales, digamos, no necesariamente tienen 24, 70. Es el famoso evergreen, exactamente. Correcto. Ahí yo creo lo están utilizando para Claro eso, que sí. porque yo creo que ahí hay una... Claro que sí. Mira, porque esta yo te pongo- inteligencia artificial sí pueden sentarse yo a te entender pongo- un montón de datos que claro. ustedes como ser humano no. Yo te pongo un ejemplo, que yo tengo gente, o en el equipo de digital, y todos los digitales lo tenemos, gente que está buscando cuáles son las intenciones de búsqueda o que están buscando las personas para crear contenido. Y Cuáles son esos tópicos, esas categorías temáticas. sí, sus cocinas, sus recetas de cocina. Ese es otro tema, pero digamos, en el ejercicio básico informativo, yo necesito saber a dónde pongo las balas, es decir, qué está buscando la gente para que cuando yo lo lance, acordémonos que, y esto es bien importante aquí, hay que hacer un paréntesis pequeño, en digital el tránsito de la audiencia, o sea, la adquisición de audiencia, no la controla el medio de comunicación. Y tenemos un tráfico que es directo, que es la gente que nos conoce y Sí, que entra simple punto, y ya no tiene que, usted no tiene que decirle nada, él ya, mi puerta de entrada a internet. exacto, yo me informo ahí, en mí y en cualquier otro medio de comunicación. Pero están los que hacen una búsqueda en Google y peleamos nosotros para aparecer en esos resultados. O los que están scrolleando en su cualquier red social, la que sea, y les aparecemos porque el algoritmo dice, este tipo como que le interesa algo, le pongo esto del tiempo a ver si le interesa. Esas dos áreas que no son, digamos, que son mediadas por un algoritmo distinto, Google o redes sociales, es difícil saber qué escribo para esos ambientes. Y eso yo tenía gente humana, seres humanos haciéndolo. Claro, la capacidad de propuestas temáticas pues estaba limitada a la capacidad humana. Hoy en día un algoritmo, como tú lo acabas de decir, Diego, pues me ayudó un montón porque lo que hace es un escapeo general en toda Colombia, competidores y más. Me dice, mire, además de manera muy chévere, me dice, están buscando esto, uno. Dos, la autoridad que usted tiene en Google es esta, luego entonces usted debería escribir sobre todo este tema, y la autoridad que usted tiene en redes sociales es esta, luego entonces escriba estos temas. También les recomiendo explorar estos que posiblemente también, mejor dicho, se genera toda una... Que no me presente ese man para de que hijo de puta saco los podcasts. Bueno, sería muy útil aquí el algoritmo. Pero claro, ahora, si tú volvemos al punto, ¿en dónde está la creatividad? Hace la propuesta, te pinta el camino, Sí, claro. te muestra un escenario. Ustedes lo toman y Claro, deciden, ¿no? ahí entra la creatividad, vamos a decir, no, es que, claro, la inteligencia me está diciendo esto, porque obviamente nosotros tenemos un programa que se llama No es hora de callar, es un programa que se dedica socialmente a luchar contra la violencia de género, las violencias sexuales, las violencias laborales, contra las mujeres y demás. Entonces, en el tiempo ustedes jamás van a ver una nota de el video filtrado de la modelo, golpearon a esta persona, porque nosotros no nos metemos en esas áreas. Otros sí lo harán, no lo hacemos. Y no estoy siendo, digamos, insisto, no quiero posar aquí pues de paloma de la laboral, pero digamos tenemos una, como tú bien dices, digamos tenemos unas directrices. Ahora, ahí entra claro, entonces tú dices, ¿por qué me está proponiendo esto la inteligencia? Es que coyunturalmente está pasando algo. Luego entonces yo no debo irme tan derecho como me está diciendo, sino meter estas otras temáticas, modular por acá el contenido y efectivamente la mayoría de las veces no funciona. Vuelvo e insisto, la inteligencia artificial está para eso. En otras industrias tiene una capacidad, digamos, espectacular. Si yo entreno un modelo con imágenes diagnósticas de cáncer de seno y ese modelo en cuestión de días está en capacidad de hacer una detección previa que al ojo humano es difícil, pero ese algoritmo le dice al mastólogo o al oncólogo, esta paciente
tiene una primigenia, imagínense el valor que eso tiene. De acuerdo. Pero en la generación de contenido, en hacer arte, en hacer literatura, en hacer periodismo, en hacer... Hombre, dejemos que el ser humano lo haga. Hay muchísima tela por cortar en todo este tema del periodismo y la inteligencia artificial, y nos queda hablar de las oportunidades no solo de informar, sino también de negociar, de poder monetizar mis contenidos con la ayuda de la inteligencia artificial dentro de los grandes medios de comunicación. De eso vamos a hablar en la próxima entrega de Hay para Todos con José Carlos García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.